Felicidades. Lo lograste. Tienes 23 años. El Grammy en casa. Millones de fans que te aman sin conocerte. Tienes el cuerpo que diseñaste con cada hora de ensayo. La voz que hizo llorar a estadios enteros. Tienes un futuro en inglés a punto de explotar. El primero de muchos discos para el mercado que nadie de tu mundo había conquistado todavía. Tienes un esposo que te adora. Un padre que lo sacrificó todo por ti. Una familia que construyó un imperio desde cero, desde la nada, desde un restaurante que quebró cuando eras niña. Y en este momento exacto, estás de pie en la habitación 158 de un motel barato, en Corpus Christi, Texas. Y la mujer que más te quería en el mundo, te está apuntando con un revólver calibre 38. Esto es lo que nadie te dijo sobre la fama. Que la persona que más cerca está de destruirte, no es un enemigo. No es alguien que te odia. Es alguien que te ama demasiado. Alguien que te amó tanto que cuando sintió que te perdía, decidió que si ella no podía tenerte, nadie más iba a tenerte tampoco. Eso es lo más difícil de entender de esta historia. Y también lo más humano. Hoy vas a vivir el último día de Selena Quintanilla, desde adentro. No desde el periódico. No desde el documental. No desde la película de Jennifer López. Desde sus ojos. Vas a entender exactamente qué pasó en esa habitación. ¿Qué se dijo? ¿Qué se sintió? ¿Qué decisiones tomó Selena esa mañana que la llevaron directo a ese cuarto? Y al final vas a descubrir la verdad más perturbadora de toda esta historia. Selena pudo haber sobrevivido. Retrocedemos. Tienes 9 años y tu padre, Abraham Quintanilla, acaba de perder su restaurante. La familia se queda sin nada. Sin trabajo. Sin ahorros. Sin plan. No hay dinero para el alquiler. No hay dinero para la escuela. No hay dinero para casi nada. Pero tu padre tiene un plan. Él sabe que tienes algo. Punto. Una voz que no debería existir en una niña de esa edad. Una voz que para cuando la escuchas ya te tiene atrapado y no sabes bien por qué. Así que forma un grupo familiar. Selena y los Dinos. Y empieza a mandarte a cantar en bares de mala muerte para que la familia coma. 9 años. Cantando tejano en bares de adultos que fuman y beben y no siempre te miran como a una niña. Aprendiendo a sonreír aunque tengas miedo. Aprendiendo a mover el cuerpo en un escenario aunque afuera haga frío y lo único que quieras sea ir a casa y dormir. Aprendiendo que tu talento no te pertenece a ti. Le pertenece a la familia. Le pertenece al público. Le pertenece a todos menos a ti. Creces así. Sin infancia normal. Sin amigos de barrio. Sin tiempo para aburrirte ni para perderte. Solo escenarios, carreteras y ensayos. Ensayos, carreteras y escenarios. El mismo ciclo una y otra vez. Pero lo peor del sacrificio es esto. Funciona. A los 16 años eres la mejor cantante femenina del tejano. Un género dominado por hombres que al principio no querían saber nada de ti y que terminaron rindiéndose ante ti sin remedio. A los 21, grabas con Emmy Latin y el mundo empieza a hacerse pequeño. A los 23 tienes un Grammy, una línea de ropa, 2 boutiques, un perfume en desarrollo y 1 millón de personas que te llaman la reina del Tex-Mex. Y estás grabando tu primer disco en inglés. El que iba a cruzarte al otro lado. El que iba a convertirte en la primera artista latina en conquistar los 2 mundos al mismo tiempo. Estabas a meses de lograrlo. Y en ese punto de tu vida, años atrás, había entrado Yolanda. Yolanda Saldívar no es una fan ordinaria. Es una enfermera de San Antonio, que lleva años siguiendo tu carrera con una intensidad que a veces resulta difícil de explicar, y más difícil todavía, de ignorar. En 1991, va a uno de tus conciertos en San Antonio. Y algo se rompe en ella esa noche. O quizás algo se activa, punto. Algo que ya estaba roto desde antes, y que tu música de alguna manera nombra. Ese mismo año, te escribe una carta. Dice que quiere fundar tu club de fans oficial. Que lo va a hacer bien. Que se va a dedicar a ello con todo.
Tu padre Abraham desconfía desde el primer momento. Abraham siempre desconfía de los extraños, que se acercan demasiado rápido con demasiado entusiasmo. Pero tú dices que sí. Porque tú eres así. Confías en la gente. Crees en la bondad de los demás, antes de tener ninguna razón para no creer. Es uno de tus defectos más hermosos y también, con el tiempo, el más peligroso. Yolanda trabaja duro. El club de fans crece. Cumple lo que prometió. Le das más responsabilidades. Primero administra el club. Luego administra tus boutiques Selena, etc. En San Antonio y Monterrey. Se convierte en tu mano derecha. En tu confidente. En alguien que parece quererte de verdad. No a la estrella, sino a la persona que hay debajo de la estrella. Comparte contigo cosas que no compartes con mucha gente. Se ríe contigo. Llora contigo. Está ahí cuando las cámaras se apagan y el show terminó y solo queda el cansancio. Pero hay algo que no ves todavía. Algo que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Yolanda no solo te admira. Yolanda te necesita de una manera que ninguna amistad normal puede sostener. De una manera que no tiene nombre bonito. Una obsesión que fue creciendo despacio, año tras año. Mientras tú seguías siendo tú, y ella seguía siendo solo la presidenta del club de fans. Y cuando alguien te necesita de esa manera, no te protege. Te consume. Es principios de 1995. Estás en el mejor momento de tu carrera y lo sabes. Lo sientes cada vez que subes a un escenario. Lo sientes cuando entras a un estudio a grabar en inglés por primera vez, y la voz te sale distinta, más libre, como si el idioma nuevo te diera permiso de ser alguien un poco diferente. Pero tu padre empieza a recibir quejas. Punto. Fans que pagaron por paquetes del club que nunca llegaron. Empleadas de las boutiques que llevan semanas sin cobrar. Números que no cuadran. Cuentas que deberían tener dinero y están vacías. Abraham investiga. Y encuentra los huecos. Miles de dólares que salieron de las cuentas del club de fans y de tus boutiques, sin que nadie lo autorizara. Dinero que desapareció silenciosamente durante meses, quizás durante años. Sin rastro claro. Sin explicación. Te lo dice. Y tú no quieres creerlo. Porque Yolanda es tu amiga. No solo una empleada. No solo alguien a quien pagas a fin de mes. Es alguien a quien conoces. Alguien a quien creíste conocer. Pero los números no mienten de la manera en que las personas mienten. El 10 de marzo de 1995, tu padre retira el nombre de Yolanda de las cuentas bancarias de la boutique. Le quita el acceso. Le cierra las puertas. La despiden. Al día siguiente, el 11 de marzo, Yolanda entra a una tienda en San Antonio llamada A Place to Shoot. Compra un revólver Taurus calibre 38. 5 balas de punta hueca. Le dice al vendedor que lo necesita para protegerse en su trabajo como enfermera. Que los familiares de sus pacientes la han amenazado. Tú no lo sabes todavía. Nadie te lo dice. Pasan semanas. Yolanda te llama. Llora al teléfono. Dice que quiere entregarte los documentos que faltan. Los archivos financieros de las boutiques que todavía tiene en su poder y que necesitas para la declaración de impuestos. Tu abogado te dice que los necesitas. Tu contador también. Así que aceptas verla. Se reúnen el 30 de marzo en el Days Inn de Corpus Christi. Tu esposo Chris Pérez va contigo porque es tarde, casi medianoche, y él no quiere que vayas sola. Yolanda no tiene todos los documentos. Dice que los tendrá al día siguiente. Acuerdan verse el 31 de marzo por la mañana. Esa mañana, muy temprano, Yolanda te llama de nuevo. Está llorando. Pero esta vez, es diferente. Punto. Esta vez dice que la noche anterior la violaron. Que está sola. Que necesita que vayas. Y tú, que eres Selena. Que no puedes escuchar eso y quedarte quieta. Que no puedes dejar a nadie solo cuando sufre. Vas corriendo al hotel. La llevas al hospital tú misma. Los médicos la examinan. No hay ninguna violación. Ninguna evidencia. Ninguna señal. Nada. Fue una mentira calculada para hacerte ir al hotel esa mañana. Estás enojada. Te sientes usada.
traicionada de una manera diferente a todo lo anterior. Porque esto no fue dinero. Esto fue tu compasión, lo que usó para manipularte. La llevas de vuelta al hotel sin decir mucho. Entran a la habitación 158. Cierras la puerta. Y entonces le dices todo. Le dices que sabes lo del dinero. Todo el dinero que falta desde hace meses. Los números que no cuadran. Los recibos que no existen. Le dices que la mentira de esta mañana fue lo último. Le dices que ya no quieres verla más en tu vida. Que ya no es tu amiga. Que ya no es tu empleada. Que ya no es nada para ti. Le extiendes la mano y le pides el anillo que le regalaste. Un anillo con 52 diamantes que le diste en un momento en que todavía creías en ella. Yolanda lo mira. Se lo quita. Te lo entrega. Y en ese momento, cuando ve que te das la vuelta para salir, cuando ve que esta vez es en serio y que no va a haber marcha atrás, algo en ella se rompe de una manera que no tiene vuelta atrás tampoco. Son las 11:48 de la mañana, del 31 de marzo de 1995. Tu mano está en el pomo de la puerta. Escuchas movimiento detrás de ti. Escuchas el sonido de una cartera abriéndose. Escuchas el clic de un seguro. Una bala de punta hueca calibre 38 entra por tu hombro derecho por detrás. Destroza la arteria subclavia. Una de las arterias principales del cuerpo. Una arteria del tamaño de un lápiz, conectada directamente al corazón. El dolor es primero calor. Luego fuego. Punto. Luego una presión que no tiene nombre. Abres la puerta. Corres. Cruzas el pasillo. Cruzas el estacionamiento. Cruzas la distancia más larga y más corta de tu vida. 107 metros. 107 metros dejando un rastro de sangre sobre el asfalto, mientras Yolanda te sigue por detrás todavía con el arma en la mano. Llegas al lobby del hotel. Rosalinda González, la subgerente, te ve entrar. Cierra la puerta. Yolanda me va a disparar de nuevo. Eso es lo que gritas. Y luego te desplomas. La recepcionista se arrodilla junto a ti. Te pregunta qué pasó. ¿Quién fue? Y con lo último que tienes, con el aire que te queda, con la conciencia que se va apagando como una vela, a la que le falta oxígeno, dices, Yolanda. Habitación 158. Esas son tus últimas palabras. La ambulancia llega en 1 minuto y 55 segundos. En el hospital, hacen todo lo que pueden hacer. Abren tu pecho. Transfusiones de sangre una tras otra. Pero el cirujano cardiovascular descubre lo que ya es imposible de revertir. Esa arteria fue seccionada en dos por la bala de punta hueca. Una bala diseñada específicamente para causar el máximo daño posible dentro del cuerpo. Cada unidad de sangre que te daban se escapaba por esa herida antes de llegar a ningún lado. No había nada que hacer. Nada que ningún médico del mundo pudiera hacer ya. A la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla Pérez es declarada muerta. Tenía 23 años. Afuera del hospital, la gente empieza a llegar sin que nadie los convoque. Cientos. Luego miles. Llorando en la calle, como si hubieran perdido a alguien de su propia familia. Porque para ellos, de alguna manera, así era. ¿Recuerdas lo que te prometí al inicio? Te dije que Selena pudo haber sobrevivido. Aquí está la verdad. Yolanda Saldívar compró ese revólver el 11 de marzo. 20 días antes del disparo. Alguien cercano a ella lo sabía. La información estaba ahí. Nadie la conectó. Punto. Nadie avisó. Esa mañana, Selena fue sola al hotel. Sin escolta. Sin su esposo. Sin su padre. Sin nadie que pudiera estar en esa habitación con ella. Fue sola porque confió. Fue sola porque creyó, hasta el último momento, que la compasión que la llevó al hospital esa mañana, también podía arreglarlo todo. Que con hablar era suficiente. Que con ser honesta era suficiente. Que con decirle la verdad a Yolanda, las cosas iban a terminar de una manera que doliera pero que fuera digna. Se equivocó. No porque fuera ingenua, sino porque era buena.
Y hay situaciones donde ser buena no es suficiente protección. Yolanda sigue viva. En 2025 le negaron la libertad condicional. La próxima revisión es en 2030. Todavía dice que fue un accidente. Todavía dice que ella nunca quiso matarla. Eso es lo más difícil de procesar de toda esta historia. Que probablemente en su cabeza era verdad. Selena Quintanilla murió a los 23 años. Pero su disco en inglés salió igual. 4 meses después de su muerte, en julio de 1995. Dreaming of You llegó al número 1 en Billboard en su primera semana. La primera vez en la historia que una artista latina lo lograba. Vendió más de 2 millones de copias en pocas semanas. Lo conquistó todo. Exactamente lo que iba a conquistar. Solo que ella no estaba ahí para verlo. El precio de confiar en la gente equivocada no siempre se paga en dinero. A veces se paga con todo. Y lo más cruel es que Selena no tomó ninguna decisión cobarde esa mañana. No huyó. No mintió. No usó a nadie. Fue al hotel a hacer lo correcto. Y eso fue suficiente para matarla. Yolanda.